y cuestiones culturales, de identidad, de población, de lo que quisiéramos, pero esta cuestión de financiamiento es súper importante y que, pues no sé si en algún momento del desarrollo escolar hay como alguna, debe haber, ¿no? Alguna clase en particular que trate estos temas de cómo funcionan estos megaproyectos. Vamos a hablar de, o sea, yo estuve revisando en el lago de Coco que está haciendo muchas interrogantes también, ¿no? Sí, De que las cosas sí, se es, hacen. bueno, en teoría sí hay cierta transparencia, pero también entender que todos los recursos que a lo mejor son de cada institución no le llegan directamente a cada institución, sino que todo llega directo a Hacienda, se centraliza y de ahí se concursa y se reparte. Entonces, a lo mejor algunos lugares que lo que están diciendo, que estás diciendo de los estacionamientos, puedes atraer un montón de recurso económico, pero no se te queda para el mejoramiento de tu propio espacio, sino todo se concentra y se reparte. Entonces, pues ese puede ser una problemática. Pero bueno, algún día haremos un conversatorio, estaría interesante en los que hemos trabajado tal vez en iniciativa en sector público, pues al respecto. Entonces, ahorita vamos a lo que nos toca. En teoría, ahorita estamos avanzando ya tenemos nuestro diagnóstico, en teoría ya todo el mundo lo aterrizó, a lo mejor ahorita nos vamos por equipos a ver si quedan alguna duda, pero pues para que mientras vayan trabajando en lo que sigue, que es programa arquitectónico de zonificación. Entonces, yo les quiero presentar este proyecto que, como los comentaba hace rato, de fue para un proyecto desde cero, una unidad habitacional de estas gigantes de Geo, que se hizo alrededor también de un río. ¿Ya están viendo la pantalla? Es, Sí. Ah, mira, Brenda, si quieres te enseño. Mira, espérate, deja de compartir y te enseño. ¿Qué me enseñas? A ver, qué magia. Ajá. A ver, mira, dale, dale. Cuando le das a compartir pantalla, hay una pestaña que dice básico y avanzado. Ah, sí, ajá. Y en avanzado, ponle PowerPoint como fondo virtual. Es un Acrobat, ¿funciona de todas maneras igual? Ah, no. Tiene que ser PowerPoint. Bueno, Ah, no, no. Pensé que era, Oye, era para, oye, era pero para verte en dice, chiquitito presentando. o sea, pero es cuando ya presentas, entonces ahí te sale esa opción, ¿no? Porque ahorita le pongo y dice cuántos participantes pueden compartir al mismo tiempo, quién puede compartir y qué pasa. Who can start sharing what someone else is sharing. Ah, porque o sea, cuando compartes uno, ahí es donde te aparece ahí en chiquitito. no, y Bueno, luego sí, ya además, vemos tu pantalla, Brenda. pero la ven como pantalla completa. No, ¿Cómo hago eso? Ja. F8 o una cosa así, o F11, a ver. ¿En Mac también funciona? Sí, yo creo que sí. Y luego es que tengo además en otra A pantalla, es eso, una segunda pantalla. No, ver, pues no hay espérame, problema. déjame buscar, ahora te digo. Déjame buscar un Mm, Adobe y te creo digo. que es FN. Ay, creo que es con FN. ¿Cuál es manzanita L? Sí, ya, creo que la Ahí, logré. ahí, sí, ahí, muy Ya. bien. Bueno, les comentaba, es un río en esta sección donde se estaba haciendo el proyecto, lo que se ve en gris son todas las nuevas casas y edificios que se iban a hacer, y el río que se ve en la segunda lámina eh, tenía un desarrollo me parece que eran 3 kilómetros los que estaban aquí. Entonces no le llegamos a los 10 kilómetros que tenemos en nuestro proyecto. Tampoco no es como el ejemplo de Michelle, que eran, no sé, 20 kilómetros o cuántos eran. Entonces es una cosa un poquito más básica, más intermedia. Entonces, en cuestión para programa arquitectónico y distribución de espacios, empezamos a hacer como esta división de qué actividades podíamos hacer en el espacio, ¿no? Espacio, actividades para la población, cosas así tan simples como de ejercitarse, jugar, convivir, integrarse, skating, y cosas un poco ya dividido en
espacios que decíamos que eran como de alto impacto y de bajo impacto, que incluían también correr, caminar, ciclismo, y ya empezábamos a ver qué zonas nos funcionaban como zonas de amortiguamiento, zonas pasivas, activas, de una conexión física entre ambos lados del río y una conexión visual también entre ambos lados del río. Entonces, después de nuestro diagnóstico, este fue como el primer acercamiento a como esta cuestión de programa arquitectónico rumbo hacia el plan maestro. ¿Y ahora cómo le cambió? La ruedita Ahí del está. mouse. O las flechas. Ay, no, ya me estoy. A ver, ahí estoy. Entonces, no, esta es la. Otra vez me brinqué. Ay, para el otro lado, perdón. Ya. Entonces, empezamos a hacer una zonificación general, teníamos estas 3 esferas respecto al impacto de las actividades. Teníamos como las de alto impacto, bajo impacto, pasivas y las de medio impacto. Entonces, dentro de estas grandes esferas también subdividimos las actividades que ya habíamos definido, ¿no? El deporte, la recreación o actividades culturales, y las fuimos acomodando y las fuimos subzonificando dentro de nuestros 3 kilómetros. Y también empezamos ya a hacer como esta interrelación de los elementos sociales, naturales y los económicos y ecológicos. A ver, entonces quedamos que era para arriba o para abajo. Y también empezamos a encontrar estos nodos, estos No se cambió, elementos. Bren. Sí, Perdón. sí, estoy viendo Ok. que no se cambia, que está pensando. Ahí está. Eh, entonces, teníamos como estas grandes esferas, entonces ya las fuimos como haciendo en capas, en layers. Entonces, la primera que analizamos fue esta como de movilidad. Entonces, teníamos claro que tenía que haber unos recorridos peatonales a ambos lados del río, que tenía que haber una ciclopista, que me parece que es no, la peatonal es como todos estos de bolitas que están en ambos lados del río. Teníamos cuestiones de ciclopista, las vialidades también que por supuesto cruzaban de un lado a otro, la accesibilidad por donde entramos al río desde esta ciudad construida, desde estos edificios y casas geo. Y entonces nos empezamos a encontrar elementos donde necesidades como en sitios necesitábamos puentes, eh, o en algunos lugares necesitábamos como circuitos que fueran más cortos, por ejemplo, para lograr actividades de jogging sin que tuviera que ser como alrededor de todo el circuito largo. Entonces empezamos como con esas capas a trabajar. A ver, ahora déjenme ver si se cambia. Ya. Entonces luego sí, seguimos con la capa verde, que en ese momento le llamamos estructura verde. Entonces teníamos un poco parecido a lo que tenemos en Tlaxcala, unas zonas que se combinaban como con cultivos, que entonces lo dejamos como en zona de educación ambiental. Teníamos zonas donde íbamos a estar el peatón y el ciclista conviviendo el tiempo con estas áreas verdes. Entonces también distinguimos cuáles se iban a convertir en calles peatonales y que iban a estar en este entorno verde, y zonas donde queríamos tapar visuales, donde tuviéramos taludes. En esta otra esfera la trabajamos como la identidad urbana, justamente como en este en particular, como era un proyecto nuevo en una ciudad nueva, queríamos dar algunos elementos donde la gente pudiera identificar dónde estaba, ¿no? Está al norte o al sur del proyecto, y que lo pudiera ver a la distancia. Entonces, por eso todavía como este nivel conceptual, se identificó lugares donde tenía que haber algunos hitos que tuvieran alguna altura y que fueran como identificables
cables para que la gente pudiera saber ubicarse en el sitio donde estaba. Entonces, en este sentido, esta parte como de identidad, que a lo mejor en Tlaxcala tienen que definir ustedes dónde están esos sitios que ya deben de existir, que a lo mejor pueden ser, a lo mejor algunas de las iglesias que estén cerca de algunas cruces, algunos nodos en nuestro río, o me parece que en algún lado está adyacente a alguna universidad. Entonces, ¿cuáles son estos sitios que pueden ser como de identidad, que ya existan? Y si de plano no existen, entonces plantear la posibilidad de tener algún elemento o algunos elementos que nos ayuden a reforzar esta identidad en el sitio para pues integrar todo este río a la ciudad. A ver, otra vez. Ahí está. Luego estuvimos trabajando también con el tema del agua, que en particular este río cambia, justamente se llama Río de las Avenidas, porque pues de repente pueden venir unas avenidas de agua impresionantes que inundan. Entonces, que consideramos espacios que pudieran ser como zonas inundables, que en temporada de secas pudieran ser taludes con algún uso, con vegetación, y que en temporada de lluvias y en algún evento extraordinario pudieron alcanzar su nivel máximo de agua sin que afectaran y se desbordaran hacia eh, pues las zonas construidas. También en este sentido se planteó un vaso regulador justamente como para también tener ese sentido. En parte era un auditorio con gradas y si llegaba un evento extraordinario se podría inundar y podríamos salvar a la ciudad. Entonces, en estas láminas le están viendo como a nivel muy conceptual todavía, cómo sí se estamos trabajando en cada uno de los temas, en infraestructura verde, en el manejo del agua, en cultural, identidad, y en este ya se están integrando todos estos elementos ya en una zonificación. La primera zonificación fue muy sencilla en cuestión de dónde podrían ser las actividades pasivas, de media actividad o de alto impacto, y en esta ya estamos ubicando dónde están cada uno como una zonificación pre-plan maestro, donde sí son las zonas de amortiguamiento, donde está el skate park, donde están cada uno de estos elementos, pero todo tuvo una lógica de ir llevando varias capas de análisis para poder definir dónde va cada elemento. Tuvimos que definir este espacio donde iba a ser el vaso regulador, donde iba a tener este elemento alto que fue como una fuente en espiral que para que tenía este elemento de identidad y a la vez como de estar limpiando el agua, por dónde va la ciclopista, por dónde van los andadores peatonales, sabiendo ya dónde necesitamos los puentes, etcétera, etcétera. A ver, entonces, y lo fuimos trabajando tanto en planta como en unos cortes muy sencillos como para ir entendiendo qué era lo que iba sucediendo. Aquí está. Entonces, este ya fue el avance hacia plan maestro, que también por un lado está, aquí lo tenemos desmenuzado en cuestión de circulaciones y equipamiento, ya con el trazo definido de dónde son plazas, de dónde son andadores peatonales, además de estas pequeñas redes que se conformaban en el espacio dentro de los parques que íbamos conformando, andadores formales, informales, la ciclopista, los puentes, todos estos elementos que fuimos analizando a nivel como zonificación, ya aquí lo bajamos a ya estructurado con medidas ya en el plan maestro. Y en el siguiente lo aterrizamos ya con la capa de vegetación. Ahorita que se le dé la gana. Entonces aquí ya lo definimos con una paleta vegetal que ya nos integra como todo el elemento del plan maestro. En particular, este río tenía ya trabajadas las paredes como con las, pues estas bardas de piedra.
Entonces estaba como muy definido pues por dónde pasaba el río. Lo que nosotros trabajamos un poco fue pues todas estas zonas que podrían ser inundables. Insisto, este es un proyecto nuevo, entonces pues es como mucho más que fácil definir, ¿no? Cuáles son las áreas que queremos dejar de X o Y manera en el proyecto. Bueno, en las imágenes se veían como estas imágenes conceptuales, objetivo hacia dónde queríamos llegar, con algunos elementos de identidad como este arco en algún acceso. Por ahí se veía la zona de cultivo, se veía el foro, se ven los cortes con las gradas, o sea, se trabajó como en estas perspectivas y estas secciones, aquí ya en particular trabajando en zonas específicas que, por ejemplo, ustedes en su proyecto a lo mejor justo se tendrían que trabajar por equipo en cada una de las zonas específicas de los proyectos que fueron saliendo conforme al plan maestro, ¿no? Entonces teníamos una plaza de acceso principal, otras plazoletas en los cruces, unas zonas de puentes, un gimnasio, etcétera. Entonces ya estoy dejando de compartir. Ahora sí. Entonces, pues como vieron, fuimos atacando cada una de las complejidades que hay alrededor de este río para poder integrar este plan maestro. No le estoy diciendo que lo tienen que hacer así, pero es un ejemplo de cómo se puede ir desarrollando, de cómo pueden ir haciendo este acercamiento en cuanto a programa arquitectónico y zonificación. Brenda, una pregunta. Mande. ¿En qué programa hicieron los mapas que nos acabas de presentar? Se hizo una base de SketchUp, como les digo yo, todo lo hago en Sketch, y se trabajaron un poco en Illustrator. Los planos se trabajaron después, con esa base de Sketch se pasó a Illustrator, que te pasa los puntos, que los puedes estar también modificando, y, y también las secciones y las vistas, todo es en Sketch. Gracias. Bueno, pues entonces en teoría ahorita es que empiecen a aterrizar, a bajar cuál es el programa arquitectónico paisajístico de nuestros 10 kilómetros. Entonces, pues hemos ido analizando en el diagnóstico particular de cada equipo, pues las diferentes problemáticas, ¿no? Ya sabemos que hay problemas ambientales, ya sabemos que hay cuestiones de seguridad. Entonces, pues a lo mejor podríamos ver un ejemplo del diagnóstico integrado entre todos y antes de irnos a trabajar otra vez en salas, como ven, algún equipo que diga yo a revisar su diagnóstico integrado. O les echamos un número al azar. Al dedazo. Sí, ¿verdad? Porque Alzaron la mano. ¿Alguien? alzarán la mano, ¿sí? ¿Quién? Octavio. El equipo de Octavio, Sí, entonces. nosotros. Bueno, no sé si mi equipo quiera, porque yo la alcé pues, por pero no sé si mi equipo también quiera. No, pues Sí, ya. Amix, pero puedes compartir, por favor. Sí, sí, ya voy. A ver, un momento, por favor. Ok, ya casi.